Bueno, nos metemos en otro tema de la semana. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, propuso un premio económico, un bono, para los estudiantes que terminen el liceo y que pertenezcan a los 2 quintiles de ingresos más bajos. Tenemos unos números para observar, porque en el planteo hay dos bonos, ¿no? Uno de casi 80.000 pesos para los que terminen quinto, uno de 160.000 para los que terminen sexto antes de los 20 años, y lo que es importante es que el total sería de $6.000 por alumno. El costo para el Estado podría ser de 35 millones por año. Leo, vos tenés otros datos sobre esta propuesta de Delgado. Sí, esta propuesta apunta a un problema grave que tiene el Uruguay y que quizás esté relacionado con esta baja productividad que tenemos también. Podemos ver la siguiente placa, nos muestra el porcentaje de muchachos que terminan hasta los 23 años la educación media. En 2019 era el 43,3%. Eso subió hasta ahora. Hoy en 2023 tenemos 51,6%. Pero subió y es muy bajo en relación a los países. No comparándonos con Corea del Sur o con Europa, comparándonos con nuestra América Latina. En Perú es el 88, en Chile el 88, en Bolivia el 81, en Brasil 80, en Argentina 73. O sea, estamos lejísimos. El objetivo es tratar de subirlo. Se apunta, es lo que dice Delgado, a un shock que permita por lo menos llegar rápido al 66 y ponernos a tiro. Bueno, tenemos el 51 hoy. Vamos a la placa siguiente, porque ese 51 encubre también una injusticia. En el quintil más pudiente de la sociedad, el porcentaje se parece a los de América Latina, es el 82,1. Pero en el quintil más bajo, en el más pobre, tenemos apenas un 28,1. Es una injusticia brutal, es una desigualdad tremenda. En el segundo quintil sube a 47,6, pero sigue estando por debajo del promedio, que recordemos era 51,6. Un promedio que es muy malo y a la vez es muy injusto viendo los distintos sectores de la sociedad. Por eso la propuesta apunta a los 2 quintiles más bajos para tratar de subsanar esa desigualdad. Leo, ¿te puedo agregar un dato? Dale. De los 2 quintiles más bajos, es decir, el 40% de los gurises más pobres, el 75% termina ciclo básico, se termina tercero de liceo. Sin embargo, ahí hasta sexto tenemos una pérdida de gurises impresionante, porque hasta tercero no viene mal, entre comillas. No es que no nos tengamos que preocupar por ese cuarto de gurises que no llega a terminar el ciclo básico, pero algo pasa que además permite ubicar el problema específicamente ahí. Cuando el otro día Delgado presentó su propuesta, citó la experiencia de Paysandú, que tiene cosas en común con este planteo del candidato blanco. ¿Cómo funciona esa experiencia, Olivera? ¿Y cómo es que se llama el programa? Más talentos. Más talentos. Más talentos. Nosotros a partir esto lo comenzamos a conversar con OPP cuando estaba Isaac Alfi al frente de la oficina, y es la primera experiencia que lleva adelante, es un plan piloto, el único en el país, que lleva adelante una intendencia. Es un programa socioeducativo, podríamos decir, que lo que busca justamente es apuntar a los 2 quintiles más pobres, a partir de datos de lo que eran en aquel momento del 2019. En el 2019 decía que el quintil 1, de los más pobres, apenas el 16% terminaba el liceo, y el quintil 2 apenas el 28%. O sea, es una condena, ¿no? Pones a 10 muchachos pobres, sabés que 8 y medio no van a terminar el liceo si eran del quintil más humilde, más pobre. Lo que hicimos fue un plan piloto donde hay un componente de beca que lo administran los propios muchachos. Fue algo que diseñamos y que no lo administra la familia, lo administran los muchachos. Es un plan que lleva a 100 personas, 100 gurises, con paridad de género, y hay acompañamiento socio-emocional, hay tutores, y lo que hacen es acompañar en todo momento, contra horario, a esos gurises para fortalecer las capacidades. ¿Qué resultados tuvimos el primer año? De estos muchachos que pertenecen a los 2 quintiles más pobres, tuvieron resultados por encima de los mejores de los 5 quintiles. O sea, terminaron con menos previas, terminaron el ciclo básico sin previas y pasaron de año a quinto año, en este caso, con mejores promedios y mejores números que los de los 5 quintiles enteros. O sea, evidentemente el acompañamiento, el componente económico, que no es solamente un componente económico, de hecho hicimos encuestas en qué se gastan, en qué invierten esos muchachos, invierten en ropa, en ayudar a la familia, en transporte, en materiales en útiles, y que esto es lo que viene en la propuesta de Delgado. Me parece que lo primero que hace es incorporar como primer tema de campaña el tema educativo. O sea, que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? Claro. O sea, no hay mejor productividad, no hay rebaja de la jornada, no hay pobreza infantil, no hay pobreza que se pueda romper
si no se mejoran estos números, ¿no? Muchas personas en la casa se estarán preguntando qué puede hacer un chiquilín de 18 años cuando deja el liceo con esos $6.000, ¿no? ¿En qué invertiría? ¿En qué gastaría? No va a ser fácil para Delgado convencer a sus socios de la coalición multicolor. El otro día Pablo Mieres estuvo en Telemundo y él dijo que discrepa con este planteo, que no está de acuerdo con la propuesta de Delgado. Vos, Micaela, desde el Frente Amplio, ¿cómo la ves? Sí, primero me parece que le tenemos que dejar de llamar beca, porque en realidad la propuesta es de un premio, de un Premio, un incentivo, bono. un Bono bono. se llama. Sí. Pero no refiere al concepto de beca que hemos tenido en la historia de la protección de la educación. La beca lo que hace es justamente acompañar la trayectoria de los chiquilines. En este caso, porque aparte está muy bien el acuerdo de que las condiciones socioeconómicas determinan el futuro, las posibilidades de trayectoria de vida. Ahora, lo que se está planteando es una... Y cito lo que se dijo, zanahoria para terminar el ciclo educativo, desconociendo las posibilidades de externalidades negativas que tiene esa propuesta, ¿no? Que se generen situaciones... ¿Qué puede ser una externalidad negativa? Y que vos financies a otra persona para que te ayude a llegar al premio, por ejemplo, entre otras cosas. La realidad es que no apoya el trabajo del chiquilín a lo largo de su trayectoria, sino que simplemente genera una cierta expectativa bastante, para mí, disociada a lo que nosotros consideramos tiene que ser el derecho a la educación de calidad, lo mercantiliza, lo pone como, bueno, como que la voluntad del chiquilín puede más que sus Pero, Mica, necesidades y sus No condiciones. desconoce otros programas. Bueno, en ¿Vos decís realidad que lo que ha esto puede pasado generar- En la mercantilización decían con la LUC lo mismo, pero no Pero acá desconoce. lo que te dicen es que vas a ganar plata si terminas... Pero no desconoce el acompañamiento de otros programas, como Más Talento, como bachilleros, como otras Bueno, becas. en realidad lo que ha pasado en los últimos años es que hubo un recorte inicial, en los primeros 2 años, de las becas que se otorgaban justamente para esto, ¿no? Para la culminación de las trayectorias educativas. Pero no Ahí se- generó nunca se un otorgaron ahorro. más becas como en este Ahí programa. lo que pasa es que después pasaron esos 2 años, se generó la pérdida, la reducción del dinero invertido y luego se multiplicaron las becas reduciendo el monto de 8.000 pesos a 4.000 pesos, No ¿no? habrá que Todas pensar son que así. si Lo que se no ha daban generado- becas, tú decís que se bajaron las becas, no habrá que pensar que con todas esas becas que se daban y con estos números vergonzantes que teníamos, ¿no estaban mal dadas o no apuntaban Bueno, a no lo es que lo que correspondía? dice, justamente no es lo que dice el Instituto de Evaluación Educativa. El Instituto de Evaluación Educativa dice que en las becas. 2019 los muchachos del primer quintil Pero vos apenas estás el diciendo que están mal 16% otorgadas, terminó. que estaban mal focalizadas, No, que no, estaban más claro, mal o sea, tú me decís, armadas. se sacaron becas. Eso no es lo que sostiene la evidencia. Eso no es No, la así. evidencia dice que éramos un desastre, que los muchachos Sí, no pero terminaron no el que, liceo. no que las becas estaban mal No, otorgadas. yo no De digo que hecho, estén mal la dadas a quien no cantidad- correspondía. Ahí va. Que no impactaban en lo que tienen que impactar. Bueno, ¿Qué es lo que de apunta hecho, esto? sí impactan, por eso se volvieron a retomar, porque son necesarias los apoyos económicos para la trayectoria educativa cuando se necesitan. Pero Entonces, cuando esto van a bueno. parar a cosas quedan Esto resultados. no es una beca ni un apoyo económico. No es un bono. No, Se esto llama es un bono. premio, sí, esto es un premio. Sí, sí, beca nadie le llamó. Bueno, en realidad se confunde un poco cuando se Siempre le dijeron bono. Pero yo hubo una Pero cosa, Mica, que dijiste es- que me llamó la es atención. bastante Y es que puede terrible generar pensar una que los externalidad. Te chiquilines- quiero hacer una pregunta. Sí. Una Es bastante externalidad terrible negativa pensar es que los chiquilines, que alguien financie a otra persona, que un Sí, gurí que se pobre generen situaciones financie a otra de persona para corrupción. que lo ayude a terminar, para después agarrar la promesa de plata. ¿Y con retribución. qué plata si son pobres lo van a financiar? con la promesa de la retribución de los $6.000. Allá es muy adelante fácil. Es muy fácil. Es muy complicado el razonamiento Ah, y es además es rebuscado. una cosa que han Una de las- criticado de la- mucho es ustedes, una- Mica, toda la vida, y es que los una de pobres no es saben uno gastar de su los riesgos plata. que tiene Yo la política no lo de creo premios. para nada, Y y en- ustedes lo han dicho toda la vida. Que le Perdón. vivimos diciendo a los pobres cómo tienen que gastar la plata y a los ricos no le decimos nada. Yo creo que no le tenemos No que estoy explicar a los planteando pobres cómo eso. tienen que gastar No estoy la plata. planteando eso. Lo Bueno, que más digo o es menos. que Dijiste un de los incentivo perverso, Sí, que es que lo es. podían llegar a financiar otro la promesa para adelante con Sí, o los intereses, sin docentes, intereses, no sé. ¿viste? Es un poco rebuscado. para mí. ¿Alguien considera acá que quizás es más relevante que alguien proponga una propuesta más atractiva para que aprendan los jóvenes? Y Yo para creo que que tengan no es- motivaciones Para para proteger el terminar. derecho a No la es educación excluyente, Pero no se en está su desconociendo trayectoria. otros programas. Es más, yo te vuelvo a la experiencia de Paysandú. Los muchachos que los damos por perdidos, no solamente mejoraron sus rendimientos, sino que ahora están aprendiendo a programar, están ingresando a programas para el tema de pilotaje de drones. O sea, habiendo un incentivo, ellos mismos pueden ser dueños de su propio destino. Pasa que los tenés que acompañar. Si los das por perdido y decís, no, usted no puede manejar plata, con su plata no lo van a hacer nada. Me parece que es darlo por perdido. Senadora Nane, ¿no hay nada de esta propuesta que la convenza a usted? A mí lo que me parece es que si uno mira los estudios de la Escuela de Nutrición, por ejemplo, y ve la inseguridad alimentaria que hay hoy en la adolescencia, yo tendería a pensar que por ahí hay que empezar
por el principio. Por ejemplo, ver cómo cubrimos la alimentación para los niños, niñas y adolescentes que están en la educación pública, sobre todo aquellos que están con dificultades para sostener la alimentación desde sus casas. Creo que también hay que apoyar mucho más a los hogares. Yo iría quizá más bien por tratar de hacer un rediseño de lo que son las transferencias, lo que hoy son las AFAM, lo que es la TUS. A mí me parece que tiene que ser una cuestión mucho más integral, que tenga un soporte al hogar, que se puedan hacer junto con programas de sostén y de acompañamiento de las trayectorias educativas, y que eso tenga una parte esencial de apoyo a la educación. Esto a mí me suena más a eso, a una zanahoria. A mí me parece que los gurises no terminan el liceo solamente porque uno les vaya a dar $6.000 al final. Me parece que es un objetivo, diría, para lo que debería ser. No dice eso la perdón, propuesta, senadora, no te No interrumpí dice. nada. Si No me dice. dejas terminar, después conversamos lo más bien. Pero me parece que así como se plantea, queda como una cosa mercantilista, queda como una cosa de estudiar por la plata. No veo dónde está todo lo que lo sostiene, no veo dónde se sostiene la calidad educativa, dónde se sostiene la calidad de la educación desde el hogar y la calidad de educación en términos de ciudadanía. Yo no lo estoy viendo, capaz que si nos explican un poquito más cómo es la cuestión, o sea, me parece que ningún gurí termina porque le den $6.000 y No, me parece no, que pero ese es una sea el motivación más, ¿no? objetivo. Pero No esto es se ha eso la explicado muy propuesta. bien como una política de shock, mientras otras cosas estructurales Política de shock también es se darles de tienen que comer. hacer. Política de shock es darles de comer. Por Pero se ejemplo. supone que ya les estamos dando de comer. Por ejemplo. Pero no es excluyente. ¿Pero Por desconoce ejemplo, la experiencia de los pero no es 60 excluyente, centros pero- María Espínola, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Desconoce la experiencia de los 60 centros María tiene nada que ver. Espínola? En Justamente absoluto. que apunta Me acuerdo que iban a muchachos ser muchos más al principio de la campaña, él quedó medio son corta la 60. cuestión. Sí, no existían, ahora hay 60. No, existían. Y va a haber más. Sí, señor, Y existían. va a haber más. Iban a Los ser muchachos mucho en más si tiempo ganaba extendido, Talvi, tiempo que no. completo. Exactamente. pero Talvi no llegó Lo que a ser pasa es que presidente. no podemos preguntarle a Bueno, capaz Talvi. que sumar también a lo que decía Silvia de la situación de inseguridad alimentaria de los chiquilines, que es una de las cosas que daña mucho la trayectoria de vida y la trayectoria educativa. También tendríamos, hablando de prioridades y de urgencias, plantear el tema de la seguridad en los espacios educativos, ¿no? O sea, los chiquilines están viviendo situaciones de riesgo de vida que ellos mismos identifican de camino a la escuela, de camino al liceo, ¿no? Pero Bien, son todas ahí falsas ese ya es otro son tema. todas Ahora, falsas na- oposiciones. Sí, todo sí, esto. exactamente. Otro tema. Hay que asegurar la alimentación, por supuesto. Tiene que ser centros de Seguro. estudio seguros, por supuesto. Sí, sí. También hay que reformar Una los cosa no quita la otra, docentes que terminan siendo los peores docentes a los liceos más carenciados, porque la manera en que se eligen las horas docentes es totalmente perversa, digamos. Eso también hay que cambiarlo. Pero una cosa no quita la otra, son falsas Exactamente. oposiciones. Natalia quiere decir algo hace rato. Me parece, Sí, algunos para expertos terminar, solo una vinculados- cosita. Sí. Me parece que el tema de decir es algo totalmente mercantilista, desde la comodidad relativa que podemos estar todos nosotros. Bueno, es muy fácil. ¿Qué es la comodidad creativa? Perdón. Y tenemos el día a día asegurado, la comodidad relativa, digo, económica. De todos nosotros. Usted no tiene necesidades económicas urgentes, ni yo tampoco. Pero para una familia del quintil más bajo... Que va a tenga- tener los $6.000 cuando el gurí termine sexto del liceo. Lo que Es- necesita la familia es comer todos los días. No, Otra es vez en la dos, falsa es en dos oposición, etapas. digamos. pero- Son cosas distintas, pero me parece muy fácil decir, no, eso no sirve, cuando para una familia Yo no puede ser estoy muy diciendo no útil, sirve, lo digamos. que estoy diciendo es que Claro así que como puede está ser muy planteado, útil, me parece pero que es una cosa que se queda solamente con un tremendamente objetivo Natalia, para que nada tiene que ver con la calidad Supongo educativa. que Fue lo Natalia único quiere que decir dijo. algo hace rato. No, Lo único que simplemente quería aportar información que algunos expertos que han estado relativamente vinculados también al gobierno de la transformación educativa, hablo de Juan Pedro Mir, Renato Perti, de EDUI 21, el ex EDUI 21, se han manifestado como que esta propuesta, en el caso de Mir, por ejemplo, ha dicho que es desajustada, Operti ha dicho que el dinero o esta vía monetaria no es la vía, el presidente del Instituto de Evaluación Educativa ha dicho que en ninguna hipótesis el dinero es suficiente, como ustedes decían, que no es Claro, excluyente. los que eran referentes de DUI 21, por ejemplo. Exacto, y mencionabas el caso de Mieres Mieres, también. bueno, Mieres está con Mieres ahora. Exacto, entonces hay estas opiniones que son de expertos en materia educativa que de alguna manera tampoco les enloqueció mucho la propuesta. Yo creo que es loable que se esté discutiendo esto, como ustedes decían, es muy importante, es lamentable la situación de Uruguay hace muchísimos años en las tasas de egreso en comparación con la región, es una emergencia, tendríamos que estar discutiendo con máxima prioridad. Hablaba Micaela recién de la seguridad en los liceos, hay todo, a mí lo que me hace un poco de ruido esta propuesta, porque a priori
todo lo que beneficie y mejore las tasas de egreso es bueno y todo lo que pueda ayudar a eso para mí es bueno. Ahora hay como un trasfondo meritocrático de una especie de suposición subyacente de que los chiquilines no terminan el liceo porque precisan como un empujón o porque es una cuestión individual que tienen que esforzarse un poco más y si tienen un premio económico se esfuerzan un poco más y lo logran. Yo creo, en realidad Natalia, hay un montón de circunstancias que tienen que ver, que ya lo mencionamos, que son circunstancias que también hay que trabajar. ¿Me dejás algo a mí, Conchi, también? Que también hay que trabajar, que son, digamos, de alguna manera mucho más determinantes que un premio en estas situaciones y que hay que poner el foco ahí, me parece, que ahí está la prioridad. Juanchi. Yo hace 10 minutos que estamos hablando acá, somos unas tantas personas y estamos hablando de educación y vos lo que escuchás es seguridad alimentaria, seguridad en los edificios, incentivos económicos. Nadie habla de propuestas educativas. Me imagino a los coreanos, ya que lo mencionamos, ¿no? A los coreanos del sur, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo vamos a modelar nuestro sistema educativo de acá a 50 años para ser innovadores, para tener un progreso económico, social? Bueno, vamos a discutir cuál es la mejor propuesta educativa, cuál es la más atrayente, cuál es la mejor para los jóvenes. No que el incentivo económico, no que el tema alimentario, no que el tema... Lo que hay que discutir son las propuestas educativas. Esa es la discusión que hay que dar. ¿Y por qué para muchos jóvenes no es atrayente terminar el liceo? Totalmente de acuerdo. Entonces ahí hay que centrar la discusión. El foco debería estar ahí, Claro. pero se puede hacer todo también al mismo tiempo, ¿no? Se puede hacer todo, son cosas que pueden ir paralelamente. Martín. No, a mí me parece que hay varias cosas. Primero que hay un tema ideológico, ¿no? O sea, el tema de mencionar dinero hace que mucha gente se ponga, meritocracia, capitalismo, dinero. Bueno, la realidad es que el mundo funciona así y con esas cosas. Sí, sí. No, nadie mencionó ni meritocracia ni capitalismo. Natalia dijo meritocracia y ella dijo la externalidad del dinero. Pero de nosotros, ¿no? Yo me parece que es una apuesta audaz, que tiene la cosa positiva de que nos obliga a dar una propuesta, a hablar de una propuesta concreta. Positivamente audaz, la ves. Yo creo que sí. A ver, yo no soy experto en educación, capaz que aparecen MIR y todas las personas que saben mucho y dicen, no, esto es un horror, habrá que estudiarlo. Pero a mí me parece que tiene la ventaja de plantear algo diferente afuera de la caja que puede sorprender y me parece que hay una cuestión real que es que en los últimos años muchos jóvenes abandonan la educación porque entienden que no les está dando lo que necesitan en el día a día para integrarse al mercado de trabajo, para lo que sea. Y bueno, si esto es un incentivo, me parece que bienvenido sea. Pero sobre todo me parece que es importante que estemos hablando de educación porque hasta no hace mucho, y todavía se sigue dando, hay gente que se resiste a creer que hay una crisis en la educación en Uruguay. Hace poco me pasaron un estudio que salió en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales creo que fue, donde se hacía un análisis de cómo abordaban los medios el tema educativo y donde se decía que había como una especie de estigmatización sobre el sistema educativo, donde por supuesto el principal enemigo era el diario El País, que era el que más hablaba de crisis de la educación, cuando los números creo que son absolutamente explícitos. Tenemos un problema enorme. Pasaron 15 años de gobierno del Frente donde hubo un acuerdo bastante cercano con los sindicatos, se dio más recursos, los números no mejoraron, se comenzó con la transformación educativa, estamos viendo algunos números, pero tampoco son espectaculares. Bueno, me parece que es una propuesta que amerita por lo menos estudiarse y que me parece que está en consonancia con lo que es las inquietudes o necesidades de alguna gente, donde realmente el factor económico es lo que hace que mueve a mucha gente a hacer cosas que si no, no las haría. Después hay otro tema, ¿no? Es cierto que tiene que haber un corte, porque esto no puede ser para todo el mundo, pero ¿qué pasa con los alumnos que quedan afuera del bono por poquito? O sea, son pobres pero no lo suficiente. A ver, hay una cosa que nosotros tenemos Va a ocurrir, medio, muchos van a quedar afuera. Nosotros tenemos medio porque los muchachos no siguen el liceo. La medición indica de que en alguna parte muchos creen que no encuentran en la educación la forma de salir adelante, pero la mayoría de las veces lo que tenemos medido es que se trancan con materias, no le encuentran la vuelta y deciden no seguir porque no saben cómo abordar el tema de encarar las materias. Por eso el acompañamiento, o sea, no es solamente la plata, no es solamente la zanahoria de la plata. O sea, quien lee la propuesta dice, es un incentivo que está acompañado de otras propuestas, el plan Bachilleres, este programa Más Talento, que la idea es que pueda escalar, o sea, hay muchas otras propuestas, pero ¿qué se ha hecho en la educación? Se ha metido mano en temas que no le metió nunca a nadie, el tema de la gobernanza de la educación, en el tema de la transformación educativa, o sea, han habido gestos y han habido acciones y han habido rumbos en el gobierno, en el actual gobierno en materia educativa, que es un combo, y los números dicen, recién decía Aguirre, ¿hubo alguna mejora? Hubo mejora. Pero volvemos para atrás. A la candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional, la transformación educativa le pareció puro humo. Yo me pregunto,
Bueno, los números no dicen que fue por humo. No, te digo lo que digo. Es lo que opinaba a veces lee la Valeria cantidad. Ripoll antes de llegar al Partido Nacional, opinaba eso. Yo Ripoll. me pregunto una cosa que pienso, a ver, está claro que yo no soy experto en educación, ni sé técnicamente educación, pero hay algo que me llama mucho la atención y es que como que dejamos de ponernos en el lugar de quiénes son esos gurises que potencialmente podrían recibir este bono y qué les pasa hoy, no con la educación, con la vida. ¿Esos gurises no terminan yendo el día de mañana agarrando 2 lucas para pasar una tiza de base? Y de repente podemos seguir, lograr que sigan en el aula o en las clases y evitar eso. ¿No tenemos que buscar una forma, no solo económicamente, de que sea más rentable en la vida de un gurí de estas características, terminar la educación? Y que tenemos que buscar todos los medios para hacerlo, que capaz que esto es una ayuda que dure un tiempo y que funcionó, y después lo podemos escalar más o no sirvió, pero que estemos hablando de esto ya es un paso gigantesco. O sea, nosotros necesitamos, como locos, que esos gurises que hoy están decidiendo que terminaron tercero de liceo y no quieren seguir y no siguen su educación, que tengan adelante algo que digan, sí, la verdad que esto es una salida para mi vida, una salida que está buena y que es mucho más importante y mucho mejor que mi entorno que está recontra complicado. Que está recontra complicado hace muchos años.